Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Hola directores, ya todos sabemos que en el mundo de los negocios familiares desaparecen el 80% en la segunda generación y del 35% del 20% restante solo sobrevive el 15%. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué causa la muerte del prácticamente 85% de estos negocios? En muchas ocasiones son los miedos, los temores, las creencias, las predisposiciones negativas y los problemas familiares que escalan a la empresa o que se trasladan a la empresa. Hoy vamos a conocer cuáles son los principales temores de los fundadores de las empresas familiares y cuáles motivos están detrás de esos temores que provoca el cierre de muchos negocios que comenzaron en familia. Y en México nos conviene que haya empresas familiares. En México es muy conveniente que existan empresas porque nuestra economía se mueve más. Mi invitado, con quien vamos a platicar de los temores de los fundadores de las empresas familiares, es entrenador empresarial, Master Coach en la firma 415, más de 16 años guiando empresarios, es ganador del premio 2021 como Mejor Coach de Iberoamérica. Me estoy refiriendo al ingeniero Ariel Ávila. Bienvenido a la plataforma, mi querido Ariel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Mary, ¿cómo está? Y muy buenas noches para todo tu público. Qué interesante tema, porque aquí vamos a platicar de cuáles son esos temores o esas inquietudes más fuertes en la mentalidad de los fundadores de los negocios familiares. Y ustedes como coaches de negocios, que yo les digo los médicos de los negocios, pues con toda la experiencia que ya tienen, han visto un montón de podríamos decir, el denominador común de los fundadores de empresas familiares y sus miedos. ¿Cuál es, como, por dónde podríamos empezar? Pues mira, son, como tú dices, una gran cantidad de vivencias, de experiencias que vamos teniendo al ir ayudando a empresarios que van formando negocios familiares, que es una buena cantidad de los negocios que están presentes en la economía, que van teniendo esa formación, ya sea porque es el fundador, pues con hermanos, con su esposa, con hijos, con sus papás. Hay muchas formaciones diferentes de negocios familiares, pero como tú dices, vamos encontrando patrones, vamos encontrando temas comunes que se van repitiendo en la evolución de estas empresas. Lo que yo diría es que lo más común que nos toca ver es que va evolucionando lo que sucede en los años de una empresa familiar, donde el dueño, conforme van pasando los tiempos, al principio está enfocado en hacer que el negocio produzca y que, por supuesto, vaya creando lo necesario para sostenerse y para permanecer en el mercado. Y conforme pasan los años y va teniendo familia, por ejemplo, pues se va dando cuenta que hay temas como que no se han atendido todavía. Y como nos pasa a los seres humanos en otras situaciones, pues vamos viendo como que hemos ido dejando de lado algunos temas importantes y como que sentimos que nos va alcanzando el tiempo, de que va llegando el momento donde debimos haber hecho algo con más anticipación, algo importante, pero no urgente. ¿Y Y cómo duele eso, sí, claro, o sea, se va dando cuenta el empleado, hijo, debía haber hecho esto antes y me doy cuenta que se me está acabando el tiempo y ya se me está haciendo tarde para hacer una evolución. Sí, exactamente. Y en esa evolución del empresario que hemos platicado aquí, pues está esa mentalidad de éxito, ¿no? De abundancia, pero también hay temores. Claro, Entonces, ¿es suficiente preparar en el trabajo del negocio a la siguiente generación? O sea, esa es yo una digo que es idea necesario. esa es una Ajá. idea muy interesante que vamos platicando con el empresario, porque él piensa, cuando no ha tenido otra interacción, otros puntos de vista, que es suficiente con que vayamos preparando a la siguiente generación, por ejemplo, sus hijos, cuando le van ayudando, que son a veces niños o adolescentes, dicen, no, yo lo estoy preparando. ¿Por qué? Porque lo estoy metiendo en todos los lugares de trabajo del negocio, empezando desde barrer y acomodar, y también pasando por el área de ventas y el área de administración, y el empresario piensa que eso es suficiente para formar
una mentalidad empresarial en esa siguiente generación. Y después se va dando cuenta que no es suficiente con solamente conocer la operación del negocio. Así como nosotros le decimos al empresario que debería de buscar el empresario salir de la operación, pues también el empresario que tiene un negocio familiar debe darse cuenta que no se trata de que él salga del negocio cuando ya tenga cierta edad y los hijos ahora tomen su lugar, porque ahí pasan un montón de cosas. Te voy a nombrar un par de ejemplos. De repente, los hijos no les gusta el giro del negocio y el papá está con la gran ilusión de que está creando esto para la siguiente generación, solamente para darse cuenta que los hijos no desean colaborar en ese tipo de empresa. Entonces, vienen a veces frustraciones muy grandes de lo que puede pasar en ese traspaso de generación. Y junto con eso puede haber otras, porque también el empresario se da cuenta que al principio puede mantener el negocio una sola familia, que es la de él, con sus hijos, pero el negocio tiene que crecer, porque si son varios hijos, después se da cuenta que ya no es suficiente. Y un solo negocio no puede sostener a varias familias más. Entonces, pues ya no es suficiente con lo que hace solamente el empresario, sino que tiene que crecer. Entonces, hay muchos temas que el empresario tiene que darse cuenta que tiene que trabajar con una buena anticipación para evitar esas frustraciones y que lamentablemente a veces se va acercando el final de su vida y no logra transmitir lo que él quiere hacia esa siguiente generación. Sí, y yo creo que si estamos hablando de miedos, aquí podría entrar también el miedo a perder el poder, Ariel. En el proceso de curación de una empresa, los médicos de los negocios son los coaches. Y seguramente los médicos de los negocios le recomiendan al dueño que aprenda a delegar. Y a muchos no les gusta porque sienten que se quedan fuera de la empresa, pero el proceso de sucesión y de delegación, ustedes saben, como médicos de los negocios, no es un proceso drástico, se hace paso a paso, se hace por etapas. La sucesión no es abdicación para nada. La experiencia del dueño es valiosa y siempre será bien utilizada en consejo, por ejemplo, o en proyectos especiales. Claro. Pero el dueño tiene la creencia o el temor de que cuando empiece la sucesión o empiece a delegar más, él va a quedar totalmente fuera. Y no es así, pues sí, el negocio nació de su mente. Sí, lamentablemente cuando no se crean las condiciones adecuadas, a veces suceden cosas que son tristes de observar, ¿no? Donde al no preparar las cosas se empieza a romper la armonía en la familia. Y debemos de entender que pues, el negocio es un patrimonio, pero debe ser un punto de apoyo para la familia, no algo que la rompa. Entonces, los miedos que de repente surgen en el empresario es cuando se empieza a dar cuenta que ese negocio que le costó tanto trabajo no está sirviendo para esa armonía, sino que al contrario está creando división en la familia. Porque llega a veces la segunda generación y esa segunda generación, si no tiene una preparación adecuada y el empresario no ha creado las formas adecuadas de participación, pues comienzan a crearse en ocasiones discusiones y desacuerdos muy fuertes en los hijos, por ejemplo. ¿Quién hace qué? ¿Quién se queda con qué? ¿Quién es el sucesor? Y toda una serie de situaciones que definitivamente le causan un dolor de cabeza muy fuerte al empresario fundador. Y él dice, uy, y para eso me sacrifiqué tanto. Para eso me metí tanto tiempo para ahora darme cuenta que antes de que yo ya no exista, esto que yo creé con tanto trabajo, ahora resulta que está dividiendo a la familia. Sí, lo que el empresario no sabe es que él va a seguir existiendo en espíritu, pero va a seguir existiendo. Entonces, el miedo a reconocer el problema, hablando de miedos, Ariel, yo creo que es uno de los más grandes presentes en todas las empresas, el no aceptar el problema, pensar que no existe, mirar para otro lado, se va a resolver solo, al rato lo arreglamos, y eso solo hace el conflicto más grande. Y esto sucede en numerosos negocios familiares en donde el dueño y los familiares se rehúsan a ver los síntomas. Por eso es que el diagnóstico que ustedes como coaches hacen es muy importante, porque ahí detectan las crisis. Las crisis son sistemas de depuración. O sea, las crisis llegan a nuestra vida para depurar lo que no funciona
en donde solo sobrevivimos los que más nos adaptamos a esos cambios, pero que también vamos generando nuestros propios cambios. Entonces, creo que reconocer conscientemente que se tiene un problema y que yo tengo también el poder de solucionarlo, quizá contratando un coach, teniendo apoyo externo, es parte del proceso de sanación, el inicio de la curación de una empresa, ¿no? Sí, sí, eso pasa mucho con nuestra participación porque somos como un catalizador para que se nombra el elefante en la sala muchas veces que no se quiere mencionar con respecto a lo que está pasando. Y pues es una labor que tenemos que hacer para facilitar los problemas, el mencionarlos, el decirle al empresario que está formando ese negocio familiar, pues que hay temas que probablemente no los haya abordado de la mejor forma. En esos momentos tenemos que decirle al empresario lo que tiene que escuchar, no lo que quiere escuchar, lo que tiene que escuchar. Y Exacto. hay ocasiones en que pues el empresario dice, no, es que pues yo quiero que mis hijos hagan esto, yo quiero que hagan las cosas como yo, pero pues tiene que comprender que hay que hacer una adaptación entre la generación anterior y la nueva. Muchas veces Exacto. pretendemos que nuestros hijos se comporten igual que nosotros al crear el negocio, pero las condiciones son diferentes. El mismo empresario lo hizo con sus hijos, donde a lo mejor ya los preparó académicamente de una manera diferente a como él hizo su negocio al principio. Entonces, es obvio que va a haber una discrepancia en la manera en cómo los hijos pueden ver el cómo debería de sobrellevarse la dirección del negocio. Y eso Ujú. causa muchas dificultades porque tenemos que tomar lo bueno de ambas generaciones, la experiencia, el colmillo de lo que tiene la generación que fundó el negocio y el conocimiento académico nuevo y toda esa sangre nueva y esas ideas nuevas que puede aportar la nueva generación. Entonces, el no saberlo combinar causa muchos dolores de cabeza en las empresas familiares. También que el empresario no alcanza a separar bien los roles de familia de los roles del negocio. Porque dice, pues si yo soy el papá y yo soy mis hijos, pues entonces aquí yo mando y ellos tienen que hacer lo que yo les diga, como pasa en la casa. Pero tiene que Mm, comprender que son roles distintos y hay que dar su lugar y su responsabilidad de una forma diferente en el trabajo. Puede suceder lo exacto. contrario, donde yo como papá, pues me gustaría darle mucho de ayuda a mis hijos y favorecerlos bastante, y eso causa que en el negocio pues no se encuadren bien las responsabilidades de la siguiente generación que está participando en el negocio. Entonces, pues hay un Exacto. montón de situaciones que buscamos ayudarle al empresario cuando tenemos la oportunidad de vivir ese proceso. Y como bien dices, no es algo de la noche a la mañana, tiene que ser algo que se prepare y se trabaje en ocasiones por años para que se dé una buena transición. Y entonces, Ujú. efectivamente, el empresario se dé cuenta que aunque ya no esté mañana, va a generar una trascendencia adecuada en las siguientes generaciones, que ese sería el objetivo que buscamos ayudar, de que realmente Exacto. el empresario fundador sea recordado y haya dejado todo un legado de un patrimonio que genera riqueza para muchas familias más y para varias generaciones más. Así Solamente es. que eso no se hace solo y eso es lo que le decimos saber al empresario. No creas que porque te estás negando a verlo, las siguientes generaciones van a resolver el problema solo. Lo mejor es que tú lo empieces a hacer de una vez y sientes la Claro. base para una transición que me gusta nombrar de un negocio familiar a una familia empresaria. Ah, qué bonito. Ujú. Sí, porque cuando ya logramos esa transición se van a dar cuenta que el negocio inicial, el negocio familiar inicial, va generando recursos para que se cree toda una serie de negocios adicionales al primero que existió. Y eso también Ujú. permite que se dé cauce a muchas inquietudes de las siguientes generaciones. Lo hemos logrado varias Ya, veces y es muy bonito cuando se va dando cauce a todo eso, porque si yo claro. puse una zapatería, pues no quiere decir que todos mis hijos sean zapateros, como en la película de esta de Coco, ¿sí? O sea, se le puede dar cauce a todas las inquietudes. Si a alguien le gusta la música, pues vamos a poner un estudio de música y vamos a hacer algo referido con la música. Negocios de todo tipo, eso es a lo que me refiero con una familia empresaria, una familia Exacto. que le da la facilidad a cualquier persona que tenga la inquietud de hacer un negocio, de poner los recursos a la mano para que se creen más empresas. Y eso se desprende de un fundador que tiene espíritu emprendedor,
Sí. Porque él, como empresario, ya hecho y derecho, en algún momento fue un emprendedor atrevido que con esa inquietud empresarial inició desde cero Ujú. y con la experiencia pues ya sabe que habrá personas que se inclinen por la música, otros por el arte, otros por la ciencia, otros por los negocios en sí. Y entonces, bueno, de ahí se van desprendiendo un montón de emprendimientos, pero qué bonito sería que los hijos se enamoraran de la empresa del papá también, porque muchas veces sucede lo contrario, no les interesa en lo absoluto el tema. Sí, y bueno, hay que hacerles entender a esa siguiente generación que ellos tienen que aprender a ser empresarios, no a ser operadores del negocio. Y ese Exacto. negocio original puede sobrevivir a las siguientes generaciones sin que tenga que estar metido toda la familia dentro del mismo. ¿Sí? Si se hace Claro. una organización adecuada, ese negocio puede seguir subsistiendo, puede seguir generando riqueza sin que ninguno de los elementos de la familia esté metido allá adentro. Eso es algo bien interesante que hay que Ese buscar es que un buen funcione. punto también, porque yo Ujú, conozco varios empresarios, amigos, que dicen, me duele mucho que mis hijos tengan cero interés en mi negocio. Ellos están estudiando en Alemania y otro en Estados Unidos, pero ellos están ujú. en su rollo. Respeto y entiendo su vocación y su profesión y la carrera que eligieron y todo, pero no les importa ni les interesa para nada todo lo que les ha dado de comer y lo que les ha pagado los estudios. Y todo Y lo que puede entonces dar ahí es todavía, donde todo lo que todavía el falta por negocio. dar. Y Sí. ahí es donde uno dice, si yo fuera la hija de ese empresario, yo estaría ahí al lado de papá ayudándole con todo para, pues para, no para quedarme con el negocio, pero sí para saber manejarlo cuando papá ya no esté, Exacto, ¿no? entender bien el rol del empresario, el rol del dueño, para que aun y cuando yo me dedique a otra cosa diferente o tenga otros puntos de inversión o de patrimonio, no tengo por qué dejar caer o dejar que se destruya lo que fue el inicio de toda la historia de ese negocio inicial familiar. Ese es algo Claro, que también que buscamos en generó empresarios. abundancia y que generó Claro, bonanza y claro, que, no tiene por qué desaparecer. Aun y exacto. cuando a mí no me gusta el giro, yo puedo ser empresario y entender cómo manejar ese negocio sin tener que Ujú, participar directamente en la operación. Esa es parte de una exactamente. transformación muy importante de esta frase que te digo de formar una familia empresaria. Sí, porque, por ejemplo, conocemos personas que tienen estéticas que no tienen la menor, en su vida han cortado un pelo, Ujú. no estudiaron clases de maquillaje jamás, no se dedican a eso, tienen los negocios y contratan personas que saben maquillar, peinar, hacer tintes y cortar el pelo. Ellos no se dedican a eso, pero son los empresarios que ponen esas estéticas. Es un ejemplo de muchos más, ¿no? Y entonces no tienes que ser un experto en cortar pelo, contratas personas que lo sepan hacer, pero tú estás siendo un empresario que pone ese negocio, ¿no? Y que hace que Podríamos produzca más. más riqueza, claro. Si tú lo puedes ver en las Exactamente. familias más conocidas en las ciudades, en los medios empresariales, en donde las segundas o terceras generaciones comienzan a manejar el capital y comienzan a tener otros negocios, venden los anteriores, hacen otros nuevos, sin que ellos tengan que estar metidos dentro de la operación. Entonces, es parte Claro, de lo que buscamos enseñarle al empresario que hoy tiene una empresa en donde él está pues metido mucho en esa parte operativa, pero es una mentalidad que tiene que crecer. Si se transforma correctamente, tenemos lo necesario para ir creando las condiciones para que las siguientes generaciones pues ya no repitan la historia que hizo el fundador, sino que lo hagan mejor. ¿Sí? Yo siempre claro. les digo cuando tengo la oportunidad de platicar con las segundas generaciones de esos negocios familiares, de que pues esa segunda generación tiene una responsabilidad muy grande porque el fundador empezó de cero y en cambio la segunda generación ya recibió algo muy importante en las Claro. manos que tiene que crecer todavía más. Es como subirse en los hombros de cada Ujú. generación y entonces tienes una responsabilidad de entregar algo más interesante a la siguiente, no solamente replicar lo que ya había. Exactamente. ¿Qué Ujú. sugerencias pondrías en la plataforma, sobre la plataforma, a un empresario que tiene actualmente problemas en su negocio familiar? ¿Qué le podrías sugerir? Pues yo le sugeriría mucho el que se acercara a, sí, a las personas que pueden darle ese punto de vista adicional que tal vez el día de hoy no tiene claro o no tiene ni idea de cómo entrarle y que lo haga con tiempo. Entre más se anticipe a que eso suceda, es mejor para él. Eh, Cuando tenemos empresarios que tienen apenas hijos que tienen a lo mejor 10, 12 años,
ese es un momento bien bonito para empezar, para empezar a trabajar tanto en la mentalidad del empresario como en la mentalidad de la familia que tiene, para que se vayan creando los términos y los modelos para que la participación de las siguientes generaciones aprovechen muy bien todo el esfuerzo que está haciendo el fundador. Cuando lo hace con buena anticipación es cuando se generan los mejores resultados. Si ya estás metido en todo un proceso en donde ya se mezcló todo, donde el empresario a lo mejor ya tiene más de 60 años y ya tiene hijos que están participando, que también ya tienen más de 30 años tal vez, bueno, ahí lo mejor es acercarse a alguien que ya ha tenido esa experiencia de mediar y de poder construir esos modelos o esas negociaciones y acuerdos que permitan desatorar cosas que a lo mejor se han ido enredando con los años y que tengan la apertura de mente para poder escuchar personas que les pueden dar puntos de vista que les permitan facilitar las soluciones de lo que tienen en la empresa familiar. Entonces, acérquense. Sí, porque, exacto, ahí entra el miedo a aceptar la vejez. La vejez es parte del proceso de la vida. No tengamos miedo porque pues después de la vejez llega la muerte y la muerte en esta dimensión. Somos espíritus encarnados. O sea, la diferencia entre tu tatarabuelo y el mío es que él no tiene cuerpo. Es la única diferencia. Pero una vez que yo deje el cuerpo voy a ser igual que tu tatarabuelo y vamos a ser dos espíritus ahí. Entonces, nunca nos vamos a morir. El espíritu sigue vivo. Nuestra naturaleza real es espiritual. Simplemente estamos encarnados en esta 3D, en este hotel todo incluido que tiene un precio. Todos los hoteles todo incluido tienen un precio. El precio que estamos pagando en esta 3D material, pues es el de vivir, disfrutar, sobrevivir y demás. Pero ese miedo a la vejez a veces impide el proceso de la vida y el proceso de delegar y el proceso de... Por ejemplo, se supone que la vejez la tenemos que planear. Algunos la planean bien, otros no planean su vejez y terminan sin hacer lo mejor de su vida, dejando muchos problemas a los herederos. O sea, ¿cuántos no heredan un montón de problemas? Entonces, quienes sí planean, dejan todo arreglado, Ariel. Ya sabes, patrimonio, testamento, sucesión de dirección. ¿Sabes qué diría yo, Meli, en ese sentido? Es como las estaciones del año, ¿no? Estamos en el calor y queremos que llegue el frío. Estamos en el frío y queremos que llegue el calor. Está lloviendo y queremos que esté seco y está seco y queremos que llueva. Yo creo que lo que nos pasa a muchos seres humanos es que necesitamos aprender a vivir la etapa en que estamos, ¿sí? Si yo estoy en una etapa madura, pues tengo ventajas que no tengo en otras edades. Cuando llego a acercarme ya a la vejez, también tengo que aprender a gozar esa etapa, ¿sí? Sabiduría. Claro, claro, es aprender a sacarle provecho a la etapa en que estás, no negarla pensando que es mejor decir que no estás viejo o que no voy a fallecer. Goza la vida en el momento en que estás y eso te abre la mente para poder ver muchos de estos temas que estamos platicando de empresas familiares, porque el fundador, cuando llega a la etapa madura, tiene una gran oportunidad de ser esa guía, ese faro para todo el resto de la familia. Se convierte en un consejero, se convierte en una persona precisamente de sabiduría. Ya no tiene que trabajar tanto, ya es tener cerca a una persona muy sabia que sabe brindarse totalmente en todo lo que ha aprendido en la vida. Y ese papel es muy bonito, ¿sí? ¿Cómo no? Es el sabio, el consejero, ¿sí? Y entonces, bueno, antes de despedir el tema, voy a agregar un último miedo. A ver, ¿qué opinas? El miedo a pedir ayuda externa y el costo que esto representa. Y esto hace que muchos dueños piensen y digan, ¿cómo yo voy a compartirle a un extraño mi problema familiar y empresarial y además le tengo que pagar por compartirle mis problemas? Bueno, es que ese miedo generado por el desconocimiento, Ariel, les hace difícil aceptar que otros ojos pueden ver fríamente tanto a la empresa como a su familia. Y déjame decirte algo a todos los que nos están viendo en este momento, los consultores de empresas familiares, los coaches de negocios, coaches empresariales, son los médicos de los negocios. Su función es sanar la empresa a través del dueño, transformar junto con el dueño la mentalidad y la ética profesional de estos coaches
los hace discretos, los hace confiables. Ellos saben que cada negocio es diferente y que todos pasan por un proceso de diagnóstico para identificar los problemas y las soluciones. Y aunque todas las empresas son diferentes, y Ariel lo sabe perfecto, necesitan soluciones a la medida. Por eso existen los coaches. La experiencia de los coaches te dice cuál es el mejor camino, definitivamente. Por eso el coaching no debe verse como un costo, sino como una inversión preventiva. Porque si no se resuelven los problemas de la familia y de la empresa, se van a hacer más grandes y eso se convierte en detonadores de conflictos que llevan al fracaso y al cierre de las empresas. Ese es el verdadero costo de no tomar acción, directores y directoras. El diagnóstico de las empresas familiares es preventivo y te evita males mayores a futuro. Finalmente, lo que se logra con el coaching son medidas que permitan que la empresa sobreviva, que la empresa triunfe y ese factor de unión y de abundancia para la familia con la que fue creado. Entonces, en 4415, que es la agencia de coaches que tienen toda la experiencia para tratar con cualquier caso empresarial, ellos te van a ayudar a tener una empresa fortalecida, una empresa segura y preparada para trascender, para pasar al siguiente nivel. Así que para darte más confianza tenemos un diagnóstico sin costo. Un diagnóstico sin costo para tu negocio y es una oportunidad que te obsequian los coaches de 4415, CCQ. CCQ. Y lo único que tienes que hacer es enviarles un WhatsApp para sesión de diagnóstico sin costo para tu negocio al siguiente número: 8114 82 98 80. 8114 82 98 80. De hecho, aparecen en este momento las redes sociales y el WhatsApp de CCQ para que lo tengas muy presente. Tómale una foto, aprovecha este diagnóstico que es para hablar de tu negocio y es sumamente emocionante platicar con un externo acerca de tu negocio y poderle mostrar la problemática que tienes, las dudas, las inquietudes, para de esa manera hacer un plan de acción que seguramente te va a hacer avanzar un montón. Entonces, bueno, ahí están las redes sociales, está el Facebook, el Instagram, LinkedIn, el YouTube, correo electrónico, todo. Esteban de Gives, que es socio de Ariel, son varios coaches unidos que, la verdad, mis respetos para todos ellos, son buenísimos, tienen un montón de años de experiencia. Ahí están los datos. ¿Algo más que quieras agregar a esta plática, mi querido Ariel? Nada, pues que es un tema muy importante en la vida de un empresario, ese tema de cómo trascender cuando yo ya no esté aquí, cómo no dejar problemas, sino dejar realmente un patrimonio. Es muy importante, tómenlo en cuenta para que no se pasen las oportunidades, no dejes que se transcurra el tiempo sin que hagas lo que necesitas y aquí estamos para ayudarte. Así es, mi querido Ariel, pues muchísimas gracias por este tema tan importante y yo creo que es uno de los temas básicos de las empresas, porque en algún momento comienza la transición, en algún momento hay que aprender a delegar y hay que aprender a soltar, sobre todo cuando vamos cumpliendo años. Gracias por este tema, gracias al equipo de la plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos y recuerda que cuando tu corazón desea algo de verdad, tu mente te lo mostrará en la vida real. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Ketch.